¿Por qué se habla de una adoración profética? No porque está profetizando el futuro, sino principalmente porque cada cántico, cada adoración es un llamado de Dios a su pueblo, para que su pueblo se vuelva a Él, para que su pueblo disfrute a Dios, para que su pueblo experimente el bien de Dios. Si comparamos eso con las actuales canciones que en muchas iglesias se cantan, cuán vergonzoso es. La adoración a Dios debe ser profundamente doctrinal, debe ser profundamente experimental, pero también debe tener un componente profético, en el sentido de que nos desafía, en el sentido de que nos llama, en el sentido de que nos urge para volvernos a Dios. El contexto de este salmo entonces es la celebración gozosa de la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué ocurría en la fiesta de los tabernáculos? El pueblo de Israel recordaba la redención y la provisión de Dios, ¿dónde? En el desierto. Cómo Dios les cuidó, cómo Dios les protegió, cómo el Dios Todopoderoso llevó a su pueblo como el águila lleva a sus polluelos en sus alas. Cómo el Dios Santo no abandonó a un pueblo que en su corazón murmuraba contra Dios. Cómo Dios incluso tomó la vara del juicio de Moisés para partir la peña y dar de beber agua fresca a un pueblo que murmuraba contra él. Eso se celebraba en la fiesta de los tabernáculos, la gran provisión de Dios. Pero había un punto en particular muy importante en la fiesta de los tabernáculos o en la celebración de la fiesta de los tabernáculos. Y ese punto muy importante es la provisión de la ley de Dios, o el gozo de volver a escuchar la ley como el llamado solemne de Dios a obedecer su palabra. Recuerde que los israelitas, ahí en el libro de Deuteronomio, específicamente en Deuteronomio capítulo 4, se les llama a escuchar. Oye Israel, la antigua Shema. Shema Israel, oye Israel. ¿Qué significa este oír para todo israelita? No es simplemente escuchar un ruido, no es simplemente escuchar una voz. En la teología del Antiguo Testamento, oír es obedecer. Oír es obedecer. Y eso marca una diferencia muy grande con lo que puede suceder dentro de un culto. Muchos estamos acá presentes y muchos quizás no están escuchando. Porque en términos bíblicos, oír es obedecer. Obedecer. Y lo que encontramos en este pasaje es un llamado a la obediencia. Versículo 8. Escucha, pueblo mío. Escucha, pueblo mío, yo te amonestaré. Otras traducciones toman esta palabra, yo te amonestaré, como escucha mis advertencias. Yo te advierto, es una sentencia, yo te advierto. Nos llama la atención de que Dios incluso habla a un pueblo que no quiere sus palabras y sin embargo, ¿qué le dice Dios? Pueblo mío, aún eres mi pueblo. Quizás llegaste con un corazón duro. Quizás llegaste con incredulidad. Quizás llegaste a este culto no sintiendo nada. Y Dios por su palabra te dice, oye, pueblo mío, tú eres mío, eres mi pueblo, me perteneces. Por tanto, escucha mi voz.
Entonces, después de recordar la redención que Dios hizo al pueblo de Israel en Egipto, de recordar, ahí vemos en el versículo 8, de cómo Dios quitó las pesadas cargas y cómo Dios les cuidó en el desierto, de forma muy milagrosa. Podemos recordar el evento de las aguas amargas de Mara. Recuerden que el pueblo tuvo sed ahí. Llegaron a las aguas amargas de Mara. Las aguas eran amargas, las aguas estaban enfermas, no se podían beber. ¿Y qué hizo Dios? Dios le dijo a Moisés: mira ese árbol, córtalo, échalo a las aguas amargas, y las aguas se endulzaron. Como Dios cuidó a ese pueblo. Dios cuidó a este pueblo dándoles el pan del cielo. Cuando ellos tenían hambre, en lugar de hacer llover fuego, ira del cielo, Dios hizo llover pan para este pueblo. Dios, en el momento de la gran murmuración, cuando todo el pueblo se levanta contra Moisés diciendo: ¿qué van a beber nuestros ganados? ¿Qué van a beber nuestros hijos? Vamos a morir de sed en este desierto. Dios usó a Moisés para partir la peña con la vara del juicio. El juicio no cayó sobre el pueblo de Israel, el juicio cayó sobre la peña partida, sobre otro. Y así, queridos hermanos, una y otra vez Dios mostró su misericordia, su gracia a un pueblo tan rebelde, a un pueblo tan incrédulo. Y la manifestación gloriosa del pacto, porque todas estas provisiones condujeron a Israel ¿hasta dónde? Hasta el Sinaí, hasta la entrega de la ley de Dios. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Recuerde esto. Antes de que Dios diese el primer mandamiento, ¿qué fue lo que Dios le recordó a su pueblo? Tú eras esclavo, tú eras un miserable, estabas lleno de cargas, y yo te saqué de la casa de Faraón y te hice mío y te hice mi hijo. Antes de darle la ley, ¿qué les recordó Dios? Su evangelio glorioso, las buenas nuevas de su evangelio. Y ahora vemos que cuando el evangelio es anunciado ahí en Éxodo capítulo 20 como un prefacio de los 10 mandamientos, recién Dios comienza a describir su ley. Entendemos lo siguiente entonces, que Israel no recibió la ley para ser salvo. La ley no le fue entregada a Israel para que Israel de alguna manera se esforzara en cumplirla y alcanzar la redención, sino que la ley se les fue revelado porque ya eran el pueblo de Dios. La ley les fue dada, ¿por qué? Porque habían recibido la salvación, porque habían recibido esta redención tan gloriosa. Entonces, podemos entender que la obediencia que Dios nos exige a cada uno de nosotros surge ¿de qué? Surge de un corazón que ha recibido la gracia. La obediencia surge de un corazón que ha recibido la gracia, de un corazón que es testigo del evangelio. La obediencia o el llamado a la obediencia surge entonces de la redención. Mírenlo ahí en este pasaje. Oye, pueblo mío, te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, no te inclinarás a Dios extraño. ¿Por qué? Versículo 10. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. ¿Por qué razón no debemos adorar ídolos? ¿Por qué razón tú no debes poner tu confianza en ídolos? ¿Por qué razón tú no debes poner tu confianza en cualquier otra cosa que no sea Dios? ¿Por qué? Porque Dios te redimió. Le perteneces. Tu corazón le pertenece a Él.
Eres su propiedad. No habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Dios llama entonces a su pueblo a escuchar, pero a escuchar ¿en qué contexto? En el contexto fresco de la renovación del Evangelio. Y así también es con nosotros. Cada domingo se nos llama a la obediencia. Cada domingo se nos recuerda nuestro deber. Cada domingo se nos recuerda dónde debe estar nuestra lealtad, nuestra fidelidad, nuestro compromiso. Y ese llamado, ¿en qué contexto se da? En el contexto del Evangelio. Porque Dios ha mostrado su gracia para tu vida. Porque Dios te ha redimido. Es en el contexto del Evangelio donde Dios nos dice, atención con este versículo, verso 10. Yo soy Jehová tu Dios. Te hice subir. ¿Y cómo Dios hizo subir a su pueblo? Tu mente puede ir a Éxodo capítulo 3, donde el mismo Dios le dice a Moisés, yo he visto lo que le han hecho a mi pueblo, yo he oído el clamor de ellos, he visto el sufrimiento de mi pueblo, yo descenderé. Dios mismo descendió para rescatar a su pueblo. Y eso es un anticipo glorioso de la encarnación de Jesucristo. ¿Cómo Dios nos mostró la salvación? Él pintó y escribió el Evangelio en las nubes. Él puso un gran letrero en las nubes que decía, cree en mí, yo te bendeciré. No, la palabra se hizo carne, la palabra caminó entre nosotros, la palabra fue a la cruz y la palabra resucitó y la palabra tomó lugar en el trono por nosotros y para nosotros. Él descendió y Él también nos hará subir. Y este Dios que redime, mira el versículo 10, le dice a su pueblo, ahora, ¿qué debe hacer su pueblo? Abre bien tu boca, que yo la llenaré. Abre tu boca. ¿Cuántas cosas tenía que hacer Israel para caminar en fidelidad con Dios? Solo una. Como lo que hace el pequeño bebé que depende de su madre, abrir su boca para esperar la provisión de Dios. Abre tu boca, que yo la llenaré. ¿Y por qué? Porque yo te he redimido, porque mío eres tú. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Mi diestra de justicia te sustentará en cada momento. Pero aquí en el versículo 11 encontramos el lamento de Dios. ¿Qué nos dice Dios? Pero mi pueblo no oyó mi voz. Mi pueblo no oyó mi voz. Este pueblo se negó a escuchar cuando Dios le decía, abre tu boca. Ese abre tu boca, ¿qué significa? Confía, descansa, depende. Confía, yo te he redimido, yo he perdonado tus pecados. Yo te saqué de la esclavitud, eres mío, yo nunca te voy a dejar, nunca te voy a desamparar. Abre tu boca, confía. ¿Qué hizo este pueblo? No confió. Mi pueblo no oyó mi voz. Y este no era un pueblo ordinario, queridos hermanos. Era un pueblo que había sido testigo ¿de qué? Testigo de las plagas. Testigo del juicio final en Egipto, la noche de la Pascua. Testigo de la apertura del Mar Rojo. Testigo de la columna de fuego y la nube. Testigo de los milagros del Señor.
testigos de cómo el ángel del Señor iba delante de ellos. Este era un pueblo testigo de las misericordias vivas de Dios y sin embargo se negaron a escuchar la voz de Dios. Muchas veces tú has sido testigo del gran obrar de Dios en tu vida y muchas veces cierras tu corazón, te niegas a seguir escuchando. No crees cuando Dios dice, abre tu boca. No crees cuando Dios dice, abre tu boca, yo la llenaré. No lo crees. Y principalmente porque este pueblo no creyó. Justamente por eso. Porque cuando Dios les dijo, abran su boca. ¿Qué es el abrir la boca? Depender. Y el ser humano en su orgullo demoníaco no quiere depender de Dios. Y esa es la razón por la cual muchos no oran, porque la oración es dependencia de Dios. Confiamos en nuestras estrategias, confiamos en tarjetas de crédito, confiamos en amigos, confiamos en trabajo, confiamos en muchas circunstancias, pero no confiamos principalmente en Dios. Abre tu boca, yo la llenaré. ¿Qué espera Dios? Oh sí, Señor, voy a abrir mi boca, voy a echar toda mi ansiedad delante de ti, porque tú tienes cuidado de mí, porque soy tu hijo, porque soy tu hija, porque me has amado, porque me has redimido. Este pueblo no escuchó las palabras de Dios, porque cuando Dios le dijo, abre tu boca, ¿qué pensaron? Pensaron que Dios les dejaría con las ganas. Pensaron que Dios no les daría lo que ellos necesitaban. En el fondo, ¿a qué se negaron a creer? Se negaron a creer que Dios podía satisfacerlos. Fíjate que la raíz de todos los males del pecado siempre es ¿qué? Encontrar satisfacción fuera de Dios. Examina entonces tu corazón. Puede ser que durante domingo tras domingo has estado escuchando predicaciones, pero aún así te sientes insatisfecho. La razón es porque no quieres escuchar a Dios. La razón es porque no crees que Dios, Él, te puede satisfacer. Ese es también nuestro pecado. Mas ¿qué dijo Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículo 6? Bienaventurados todos los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque ellos serán saciados. Abre tu boca, yo la llenaré. ¿Dios te dejará con las ganas? Oh Padre mío, oh Señor Dios Todopoderoso, tengo necesidad de sabiduría, tengo necesidad de provisión, tengo necesidad de salud. Dios te dice, abre tu boca, ¿te va a dejar con las ganas? Jamás, jamás. Pero mi pueblo no quiso oír mi voz. ¿Y por qué razón este pueblo se negó a oír la voz de Dios? Mira ahí nuevamente el pasaje. Versículo 11. Pero mi pueblo no oyó mi voz. ¿Por qué no oyeron la voz de Dios? Segunda parte del versículo 11. Porque no me quiso a mí. Muchas veces te resistes a la predicación del Evangelio. Muchas veces te resistes a la palabra de Dios expuesta. ¿Por qué? Porque no quieres a Dios. No quieres encontrar deleite en Dios. No quieres encontrar consuelo en Dios. Quieres seguir manejando tu vida. Quieres seguir teniendo el control de tu vida. No quieres descansar y por eso te estás enfermando. Salmo capítulo 4. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado.
¿Qué chileno en este tiempo puede poner su cabeza en su almohada y dormir confiado cuando todo el escenario económico, político, social nos dice que estamos a punto de un colapso? Solo los hijos de Dios que confían en la palabra de Dios. En paz me acostaré y así dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Ellos no quisieron escuchar los caminos de Dios. No quisieron escuchar la voz de Dios, porque escuchar la voz de Dios es seguir los caminos de Dios. Entonces, queridos hermanos, acá hay un punto muy importante para todos nosotros. Y es el siguiente: que acarreamos sobre nuestras vidas condenación. ¿Cuándo? Cuando amontonamos sermón tras sermón, exposición del Evangelio tras exposición del Evangelio, sin deseos de obedecer. Entonces, qué terrible, por favor piensen esto, qué terrible es estar en una iglesia donde se expone el Evangelio con claridad, donde tú estás con la Biblia abierta, pero con un corazón cerrado. Es horrible, es terrible, porque no tienes excusa. Ante tanta luz, no tienes excusa. Charles Simeon, que era un gran predicador anglicano, dijo lo siguiente: cada sermón, escuche bien esto, cada sermón acrecienta ya sea nuestra salvación o nuestra condenación. Cada sermón acrecienta nuestra salvación o nuestra condenación. ¿Ya te vas dando cuenta cuál es el mensaje central de este salmo? Oye, pueblo mío, escucha mi voz. El mensaje central es escuchar sin menospreciar. Escuchar sin menospreciar a Dios es el mensaje de este salmo. Y ahora podemos pensar también en la parábola del sembrador. Piensa en la estadística. De 4 que escucharon la palabra, ¿qué dice la estadística? De 4 que escucharon, 1. Dios tenga misericordia. De 40, ¿cuántos? ¿Qué significa esto? Que puedes estar escuchando algo, pero no necesariamente estás escuchando a Dios. Puede ser que estés escuchando el ruido de la predicación, pero en tu corazón menospreciando a Dios, endureciéndote una y otra vez más. Amados hermanos, la predicación del Evangelio siempre va a producir el mismo efecto. Nos va a endurecer o nos va a quebrantar, pero no hay un punto neutro. La predicación del Evangelio nos va a elevar a la gloria celestial o nos va a hacer descender al mismísimo infierno. No va a dejar a nadie en un estado neutral. Así que no importa cuántos años tenga usted de haber caminado con el Señor, ¿qué es lo importante hoy? Oye, pueblo mío. No importa si tienes 5, 20, 30 años de cristiano, necesitas escuchar la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que cuida cómo tú estás escuchando. Prepara tu corazón para asistir cada día domingo y escuchar la voz de Dios en su palabra. Por eso yo mandé ese escrito de prepararnos para el día del Señor, el día sábado. Ojalá dejar todo arreglado para llegar al culto sin estrés, sin carga, sin preocupación. Atentos nuestros corazones para oír la voz del Señor. Pero ¿qué ocurre con este pueblo que no quiere escuchar? Versículo 12.
Como no quisieron escuchar a Dios, ¿qué sucedió? Dios los entregó. Dios los entregó, dice el texto, los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Qué triste, hermano. Qué triste venir al culto. Qué triste arreglarte para estar al culto y que Dios te deje regresar a tu casa con un corazón más endurecido. ¿Por qué? Porque no has querido escuchar. Porque no has querido escuchar atentamente. Amados hermanos, no hay nada más aterrador. No hay nada más aterrador en este mundo que ser abandonados a nuestro propio corazón. Ni siquiera se compara con una calamidad, ni siquiera se compara con la pobreza, ni siquiera se compara con la enfermedad, ni siquiera se compara con un desastre, un colapso, ni siquiera se compara con la enfermedad o la pérdida de un trabajo. No hay nada más horrible que tú seas entregado a tu propio corazón. ¿Por qué? Vaya a Jeremías capítulo 17, versículo 9. ¿Qué nos dice ahí el texto? Engañoso y ¿qué? Perverso es el corazón. Más que todas las cosas. No hay nada más engañoso, no hay nada más destructivo, no hay nada más horrible que ser entregado a nuestros propios corazones, porque el corazón del hombre es engañoso y perverso. Y Jeremías dice que es más engañoso y perverso que todas las cosas. ¿Qué significa eso? Que tu propio corazón es más engañoso que el propio diablo. ¿O no? ¿Qué hace Satanás? ¿Satanás nos obliga a pecar? ¿Nos pone una cadena y nos lleva? No. Él es el tentador y lo único que hace es remover las concupiscencias que hay en tu corazón. Fue por esto que Charles Spurgeon dijo, es mejor ser entregado a los leones que ser entregado a las concupiscencias de nuestro corazón. ¿Te das cuenta, amado hermano, que estar en el culto y poner atención a la palabra de Dios es un asunto de qué? ¿De vida o muerte? El 13 de mayo voy a cumplir 10 años pastoreando. Y en 10 años he visto a gente llorar, he visto a gente anotar en sus Biblias, he visto a personas levantar las manos y muchas de esas personas lejos de Dios. Y es horrible, hermanos, es horrible. Es horrible estar en medio del culto fingiendo que estás escuchando cuando no quieres obedecer. Es horrible cuando tú ves personas que dicen amén a la palabra, que marcan sus Biblias, pero sus corazones no han sido marcados por la palabra de Dios. Es horrible, hermanos. Es horrible ser entregado a nuestros propios corazones. ¿Por qué? Porque tu corazón va a seguir sus propios caminos. ¿Y esos caminos, caminos de qué son? Caminos de muerte. Caminos de destrucción. Sigue tu propio corazón y solamente tendrás ruina, miseria. Sigue tu propio corazón y nunca experimentarás el deleite en Dios, jamás. Pero Dios te dice, óyeme, pueblo mío, abre bien tu boca, óyeme, pueblo mío, abre bien tu boca, yo la voy a sustentar. Si llegaste con un corazón duro en esta mañana, el Señor puede darte un corazón tierno y sensible.
Ruega entonces para que el Señor te pueda hacer oír. ¿Y por qué? Porque hay bendiciones para ti. Hay bendiciones para ti, amado hermano. Hay bendiciones indescriptibles que proceden de la palabra de Dios. Pero hay una horrible sentencia para quien desecha a Dios y desecha a su palabra. Usted puede notar que el Salmo 81 revela entonces la intención de Dios de ¿qué? ¿Maldecir a su pueblo o bendecirlo? Bendecirlo, sanarlo, restaurarlo, levantarlo, darle lo mejor. Pero Dios no contenderá para siempre ¿con qué? Con el espíritu del hombre. Y llega un momento en que Dios dice, bueno, ¿quieres seguir comiendo algarroba? Hazlo. Sigue. Porque la gracia de Dios nos salva. Pero la gracia de Dios también nos disciplina. Recuerden lo que sucedió con Sansón. Sansón, Sansón, los filisteos sobre ti. Cuando vinieron de verdad los filisteos, cuando Sansón estaba durmiendo en las faldas de Dalila, ¿qué dijo Sansón? Esta vez me escaparé como las otras. Y ahí encontramos el texto más triste del libro de los Jueces. Pero Sansón no sabía que el Señor lo había entregado. ¿Y qué ocurrió con Sansón? Fue llevado cautivo, le arrancaron sus ojos, le cortaron el pelo. Fue un espectáculo para los enemigos de Dios. Dios tuvo que humillarlo. Tuvo que ser humillado por todos sus enemigos. Y cuando llegó a ese nivel de quebranto, Sansón volvió a confiar en Dios. Su cabello comenzó a crecer de nuevo y su fuerza vino una vez más. Pero fue disciplinado. Cuando la palabra de Dios te dice, oye, es pura bondad y gracia de Dios. Pero si no quieres oír, ya sabes cuál es el camino. No es gratis. Dios a todo aquel que toma por hijo lo reprende y le castiga, precisamente porque es un hijo. Dios entrega a los hombres a su propio corazón cuando los hombres cambian la verdad de Dios. ¿Por qué? Por la mentira. Romanos capítulo 1, versículo 25. ¿Y qué es cambiar la verdad por la mentira? Dar culto a las criaturas antes que el Creador. Ahí te puedes dar cuenta cómo cambias la verdad por la mentira. Pero Dios dice en medio de este salmo, oh, si mi pueblo me hubiese oído, si en mis caminos hubieran dado Israel. Ahí puedes escuchar el lamento de Dios. Míralo en tu Biblia. Versículo 13. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubieran dado Israel, ¿qué hubiese sucedido? En un momento, oh Dios, si mi pueblo hubiese andado en mis caminos, si mi pueblo hubiese escuchado mi voz, no hubiesen pasado por esa gran prueba, por esa gran tribulación, por esa gran aflicción, en un momento, ¿qué hubiese hecho Dios? En un momento hubiese derrotado a todos sus enemigos, porque los enemigos del pueblo de Dios son los enemigos ¿de quién? De Dios. Sigues luchando con pecados. Sigues luchando con idolatría. Sigues luchando con cosas tan antiguas en tu vida. ¿Y por qué? Porque no estás oyendo para obedecer. Y debes obedecer. En un momento destruiría tu lujuria.
un momento destruiría tu orgullo. En un momento derribaría a tus enemigos. En un momento. Oh Israel, si me hubieses escuchado. Oh Israel, si me hubieses escuchado. Este lamento de forma poética ilustra lo que Dios piensa respecto del pecado de su pueblo. Y de alguna manera, esta palabra es la palabra más triste de este salmo. Piénselo, ¿por qué es la palabra más triste de este salmo? Porque describe algo que pudo haber sido, pero no fue. Y eso es lo más triste para un pastor. Ver personas que pudieron haber sido, pero porque no escucharon, porque no se sometieron, porque siempre estuvieron haciendo como que escuchaban, pero siempre menospreciaron a Dios, no fueron. Es triste decir esto, pero muchos cristianos sufren hoy, no por llevar la cruz, sino porque sufren. Sufren por sus malas decisiones. Sufren por las consecuencias de su pecado. Sufren porque ignoraron la palabra de Dios. Sufren porque estaban acá y nunca escucharon. Sufren porque menospreciaron a Dios. Sufren porque no creyeron cuando Dios les dijo: abre tu boca, yo la llenaré. No lo creyeron. En contraste entonces con la humillación que van a sufrir los enemigos del Señor. ¿Qué van a sufrir los enemigos del Señor? Mira ahí el pasaje, versículo 14. Dios derriba a sus enemigos. Dios vuelve su mano contra los adversarios de su pueblo. Se someterán los que aborrecen al Señor, y su victoria sería para siempre. Hoy la iglesia está perdida, buscando victoria, buscando nuevas estrategias, buscando cómo ser relevante un mundo, cuando Dios, ¿qué nos dice? Abre bien tu boca, dependan de mí, yo la llenaré, yo les daré victoria, yo les daré mi espíritu. ¿Y qué ocurre? En vez de que los enemigos del Evangelio se sometan, la iglesia pareciera ser que se somete a los enemigos del Evangelio. Qué triste espectáculo. Si mi pueblo me hubiese oído. Pero en contraste con lo que Dios dice que hará con los enemigos de su pueblo, ¿qué ofrece el Señor en el versículo 15 para su pueblo? Versículo 16. Le sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con la miel de la peña les saciaría. ¿Qué significa esto, hermanos? Hay una abundancia cuando Dios nos dice: les voy a dar lo mejor del trigo. Hay una abundancia que Dios promete para su pueblo, para sustentar a su pueblo en todo tiempo. Pero luego viene otra promesa. Con miel de la peña les saciaría. Y yo le pregunté a un experto en miel. Adivinen a quién le pregunté. Yo le pregunté a un experto en miel. Le dije: es raro porque la miel sale del panal. Hay colmena. Y generalmente no hay panales ni colmena en las piedras. Lo que me explicaba el experto en miel es que cuando hay abundancia en los campos, es tanta la abundancia floral, aún las abejas pueden colocar sus colmenas entre medio de las piedras o las rocas. Pero el contexto acá es distinto. Porque Israel, ¿dónde está? En el desierto. No hay flores. No hay flores. No hay recursos. Pero Dios dice que en el contexto más árido, imposible, Él puede hacer que las rocas fluya miel. ¿Lo crees?
¿Qué significa eso, hermano, para nosotros si en esta mañana decimos, sí, Señor, abrimos nuestra boca, te queremos escuchar? Dios dice que puede proveer, puede satisfacer, incluso de las rocas estériles que rodean tu vida. Incluso de la situación más amarga, más difícil, más triste, más dura, más adversa. Aún ahí, en medio de esas circunstancias, Dios te satisface. Dios te satisface con la miel que brota de la roca. Tus palabras, oh Señor, son tan dulces como la miel. ¿Por qué? Porque Jesús es dulce. Él es toda la dulzura que yo necesito. Él es toda la dicha, todo el gozo. Entonces, amado hermano, por las misericordias del Dios vivo, obedece, escucha las palabras de Dios. Si mi pueblo me hubiese oído, si tú oyes la palabra de Dios en esta mañana y abres tu boca y dices, creo, oh Señor, Dios, ¿qué hará por ti? Encontrarás satisfacción en las pruebas, fertilidad en la esterilidad, sustento en medio de la pobreza, consuelo en medio de la aflicción. ¿Por qué? Porque el Dios que convirtió las aguas amargas de Mara no tiene ningún problema en hacer que fluya miel de las rocas. Es abrumador el llamado que Dios nos hace en este salmo. ¿Y por qué es tan abrumador? ¿Sabe por qué? Porque la persona que está detrás de este salmo, ¿quién es? La voz de quién claman los salmos. ¿De quién hablan los salmos? Quien clama en este salmo es el mismo que se paró en el último día de la fiesta de los tabernáculos. ¿Y qué dijo? El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Quién te llama en esta mañana a la satisfacción más plena, más duradera, más segura, más deleitosa? Es ese Jesús que te dice, cree en mí como dice las Escrituras. Cree en mí como dice las Escrituras. Las Escrituras dicen que yo te sacio. Las Escrituras dicen que yo soy tu Redentor. Las Escrituras dicen que yo soy tu Salvador. Las Escrituras dicen que yo soy tu Rey que te liberto. Las Escrituras dicen que mi vida la haré por ti. Cree en mí como dice las Escrituras. Y de tu interior correrán ríos de agua viva. ¿Crees? ¿Crees? Preparémonos entonces para abrir nuestras bocas y ser saciados del Señor. Oremos. Demos gracias a Dios por su palabra.